Bien, hemos tenido respuesta. Perdón. Bueno, el correo que se le envía a la consejera dice: por el presente correo le informo que el día de mañana concurriré a reunirme con ustedes y las personas beneficiadas del subsidio de tierra del concurso 12. Por razones de agenda voy a estar en la oficina de CONADI a las 11:30 de la mañana. Atentamente, Fernando Sáez, fiscal de CONADI. El otro documento que se está solicitando es del señor director de acá, donde dice que siendo las 20 horas, en virtud de la negociación realizada por este director regional con el grupo de beneficiarios en Toma, vengo a comprometerme la presencia del subdirector nacional y el fiscal nacional de CONADI para el día de mañana, 15 de mayo, realizándose dicha reunión bajo condiciones de seguridad, condiciones de seguridad y resguardo, sin medidas de presión de ningún tipo para los beneficiarios de dicho subsidio. José Pedro Vázquez, director regional de Los Lagos. Esos son los documentos que al menos se hicieron. Solicitudes. No, porque recién lo estamos negociando. Bueno, entonces mañana vamos a hacer la reunión junto al fiscal y al subdirector y definiría ahí hay que plantearle, tienen que cada uno plantearle su aprehensión. Sí, y ahí se va a hacer la exposición, también se va a citar a las consultoras para que también le den la cara frente al subdirector y al fiscal la situación que ha pasado. Eso. Entonces mañana nos portamos temprano acá para poder hacer la reunión. Lo que ha pedido Laura fue bajo condiciones de seguridad y para los beneficiarios que no van a haber medidas de presión. Eso es lo que estamos. ¿Qué hora sería este horario? A las 11:30. No, pero a las 9 está más temprano. Nosotros sí podemos venir a las 9. 9:30. Sí, porque la gente vea. Porque igual tenemos que presentarnos a fiscal una propuesta. Y tenemos que conversar, analizar y o sea, la idea es que se junten ustedes temprano y claro, oye, pero que ahora no lo hacemos, soy media hora más. Pero ¿y la sala? ¿Mañana nos presta la sala? No, va a ser esta misma. Va a ser esta misma. Ya, ¿y cuál va a ser la propuesta? Aquí vamos a la reunión. Claro, pero ¿y cuál va a ser la resolución para la que nosotros estamos trabajando? O sea, desconocemos los términos. Lo que pasa es que por el decreto es bien claro, ¿no? Establece 6 meses y 6 meses más por una sola vez. Estábamos conversando recién con el Víctor Altamirano de poder ver la alternativa de suspender los subsidios, ¿ya? Cosa que a ustedes les dé tiempo de igual avanzar con el apoyo de la propia corporación y después, una vez, no sé, que ya las carpetas estén listas para ser ingresadas en el conservador, dar inicio de nuevo al proceso para que ustedes tengan tiempo suficiente para poder hacer el procedimiento. Ya, pero suspenderlo ahora, quedar como stand-by y después, ¿cuánto tiempo desde la suspensión? Eso es lo que tenemos que negociar mañana. Eso no Pero eso yo creo que eso podría ser como segunda alternativa, porque igual el fiscal, si él se moja, igual puede hacer una... Él puede tener una salida de tipo político mañana, sí, exactamente. sí. Esa es la primera Si la medida. quiere mojar, si el voluntad de solucionar el problema, puede ampliar. Porque sería una Como segunda alternativa podría ser resolución que podría La suspensión firmar. de fuerza mayor, porque aquí las cosas no han sido culpa de la gente, aquí la consultora, no sé, la propia corporación. Sí, porque tuvieron 6 meses que no hubo Que no se ninguna hizo compra. nada, no se hizo Y nada. aquí hay que ser bien claro, igual mañana Oye, vamos a consejera, fiscal aquí esto- en la corporación, porque ellos igual van a decir, bueno, con la consultora ellos están las manos. Aquí la corporación que no La que tiene que dar la cara. Voy a decir un pequeño detalle, señor consejero. Por ejemplo, si está la segunda alternativa que dice usted, ¿ya? Que se suspendan todas las gestiones de compras de tierra. Ahora, pero hay que hablar con los vendedores, porque los vendedores a mí me esperan un mes más
Es por eso, po, es que Nada también más. nosotros es que a ver, la señal de fondo es que aquí nosotros necesitamos más tiempo para poder completar la compra de tierra, porque los 41 días de compensación consideramos que no son suficientes. No alcanza para inscribir. Exactamente, estamos hablando de tiempo. La suspensión es lo mismo, pero es otra medida. Ya. Por lo tanto, aquellos casos que están urgentes, bueno, se tendrán que priorizar para que prontamente esos casos se resuelvan a la brevedad, ¿no es cierto? Y no perdamos la negociación. Pues igual, en ese sentido hay que considerar también la postura de las personas que están vendiendo la tierra. Claro. Es lo que yo decía. Mañana tienen que planteárselo el fiscal, tener una posición sólida, clara respecto del tema. Pero yo creo ahí, señor director, que no solamente deben plantearse los beneficiarios, sino usted también, pues usted también es responsable de esto. O sea, usted sale como para el lado y ahora usted va a tomar tribuna. Entonces, cuando dice planteárselo, usted debe ser la persona principal que se lo plantee, porque usted, de cierta forma, con las consultoras, son las responsables de lo que está pasando. Por lo tanto, cuando usted dice planteárselo, siento que usted se aleja del problema y desvía la pelota solamente a los beneficiarios, cosa que no es así, pues. No, nosotros hicimos una propuesta. La propuesta era 60 días y esa fue la propuesta que nosotros argumentamos. Ahora, el ideal es que ustedes tengan también una propuesta elaborada mañana, no tengo ningún problema Tiene que en respaldar. apoyarla. Pero por eso, los que aquí cortan, mañana están a las 11:30. El fiscal. Pero el fiscal puede, tiene que aceptar. en el tono de esto, como ya hemos mencionado muchas veces, lo que dice el Peñe es que usted tiene que respaldar esto. Más que esto, nosotros queremos que a través de la elección con CONADI se envíe un documento respaldando la compra, definitivamente la decisión de que ustedes están trabajando digamos, agilizando el trámite, pero más que eso, haciéndose el responsable de convencer al vendedor, porque los vendedores están a punto ya de dejar, porque también hay otras tentaciones de oferta, ¿ya? Entonces, porque a los peñas ya no le creen ese tema de que la negociación que han pasado un año, meses, y no hay definitivamente un compromiso a la CONADI. Entonces, lo que nosotros creemos es que usted, como director de la CONADI, también envíe una carta A los vendedores. expresando de que la negociación a través de la CONADI, con el compromiso de la Corporación de Desarrollo Indígena, a cargo de usted, que usted tiene que pegarle la firma, porque es una de las propuestas que tenemos que hacer, lo que le hicieron a ellos. El director de la CONADI tiene la facultad, a través de la conversación que vamos a tener mañana con el señor fiscal y su director, para que nos echemos mañana en el debate, porque como dice, nosotros no nos pudimos desligar del tema, lo mismo que ellos. Estamos conversando en buena forma y creemos que sería una de las peticiones que nosotros también lo da respaldo a esta gente que está esperando los beneficios. Bueno, por eso tenemos que dejarla establecida mañana en un documento con la línea de las acciones que vamos a tomar, tanto la acción interna de respaldo a los beneficiarios. sigue con la misma edad. Si me autoriza, no hay ningún problema. O sea, nosotros tenemos que respaldar a usted, porque sería el compromiso que había también la CONADI. Ya lo que le han dicho los hermanos Peña y la Nani. Aquí lo que interesa es que ningún subsidiario se quede sin su tierra. Ninguno. O sea, todos tienen que tener derecho a la compra de su tierra, porque no puede ser que vaya a quedar alguno en el aire. O sea, ya pasó ya y no podemos permitir eso. Todos tiene que haber, de acuerdo a eso, tiene que haber un compromiso de que ninguno se quede sin su tierra, sin su compra. Yo en ese sentido quisiera señalar lo siguiente. Al menos a mí me informaron desde la Dirección Nacional que hay 10 casos que nunca se han manifestado, ¿no es cierto?, o preocupación de forma personal de que quieren iniciar el proceso de compra. Claro. Entonces también hay una responsabilidad al menos de subsidiarios. Igual, eso ya está. Nuestra pelea es por los otros. Por los que están, por los que siempre han estado. Que o sea, son el 10 Estado que personas está. las que ya definitivamente han perdido, Que no han comprado. van a perder su No, no subsidio tiene porque no han Pero eso es responsabilidad de ellos. No le interesa. Por esa gente uno no va a estar acá. No. Nosotros estamos acá por los que sienten Por lo que interés. hemos buscado previo, por lo que hemos entregado documentos. Porque por esa gente Por los que no tenemos tierra, vamos a terminar necesitamos el año y tierra. vamos a seguir la misma, no. Eso hay que simplemente ya descartar. Ya, entonces, No, y la otra sí es que sí, vamos a seguir con la misma consultora porque depende de ahí, porque eso puede ser Pero si
la Meliche está diciendo que ya la Meliche no va a correr, va a ser solamente la CONADI se va a hacer cargo de Y mañana también vamos a solicitar un documento escrito de eso, porque las palabras no... Se las lleva el día. O sea, usted tiene que redactar un documento donde especifique que la consultora Meliche se desliga del proceso de compra y ustedes asumen las responsabilidades, porque al final, como ya sabemos, por las palabras que ha pasado con las palabras. Claro, y de acuerdo, afirmándose de lo mismo, se puede hacer más efectivo todavía el tema de los suspensos. Sí. Claro, porque eso es evidente en el templar. Eso, ya, por eso La sala a qué hora puede estar dispuesta para que nosotros conversemos internamente. No, mañana a las 9 ustedes pueden venir, temprano en la mañana. Claro, pues si podemos a las 9:30. Claro, yo Pero he aquí tenido la no, fea de allá. Aquí. Aparte que aquí es más cómodo. ¿Dónde? Aquí ¿Esta ciudad? en esta sala. Entonces mañana no se A ver, el fiscal aquí